La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y hoy tenemos un tema muy interesante para todos ustedes. El título del programa de hoy es Cristo magnificó la ley. Y antes de comenzar este tema, vamos a ir al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Oremos. Padre bueno y Padre santo, alabado y enaltecido sea tu santo y precioso nombre en esta mañana y siempre. Venimos delante de tu presencia, Padre, en esta hora para pedir tu bendición sobre este programa y para que pueda ser de bendición también para todos los que lo vean. Perdona nuestras faltas y pecados, Padre Santo, para que nada impida tu santa presencia, y dirige la programación de hoy para que el nombre de tu amado Hijo pueda ser exaltado en todo momento. Permite que yo me pueda esconder en ti. Reprende todo lo que no sea tuyo y bendice a los que nos sintonizan con discernimiento y sabiduría de lo alto. Sé con los enfermos de la Grey y que en estos momentos de padecer físico se mantengan aferrados a ti. Padre Santo, todas estas cosas te las pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en el libro de Isaías, el capítulo 42, el versículo 21, donde dice la santa palabra de Dios: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y también en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, los versículos 21 al 22, donde allí dice la palabra de Dios: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. También vamos a Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28, donde dice: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y también en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42, donde dice: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Versículo 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y finalizamos con Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45, donde dice: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo
y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias de los postreros días. En el programa de hoy vamos a estar analizando el cumplimiento de una hermosa profecía del profeta Isaías. Nos referimos a la que está registrada en Isaías capítulo 42, versículo 21, donde el profeta asegura que Jehová se iba a complacer en magnificar y engrandecer la ley por amor a su justicia. Lo primero que nos debe llamar la atención es que en este versículo en particular encontramos el amor mezclado con la justicia. Y mis queridos hermanos, no hay de otra, porque así es nuestro Dios y nuestro amante redentor, su Hijo, Cristo Jesús. Como Dios es amor y esa es su naturaleza, se complació en magnificar y engrandecer su santa ley, por amor a su justicia. Contrario a como el enemigo y sus agentes presentan que el amor y la justicia de Dios están divorciadas, en nuestro amante Dios esos atributos se mezclan a la perfección. Dios es siempre amor. Él no toma vacaciones del amor de vez en cuando para ser justo. Su naturaleza de amor no se esfuma cuando practica la justicia. Él siempre es justo y amoroso. Él no dejó de ser amor en el Antiguo Testamento, pero tristemente muchos no comprendieron la profundidad de su amor y de su justicia. Se apegaban a la literalidad de la letra de la Santa Palabra y no comprendían lo abarcante que eran los oráculos de Dios. Cuando Miguel, quien como Dios se humanó y llegó a ser nuestro Cristo, comenzó a llevar a cabo la misión específica que bien había pronunciado la samaritana junto al pozo de Jacob. En Juan capítulo 4 versículo 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ahora, mis queridos hermanos, ¿por qué sería necesaria esa obra en particular? ¿Acaso no teníamos las Escrituras inspiradas por el Espíritu de Cristo? ¿Por qué tenía que explicarnos las cosas como son si teníamos su revelación escrita? Pues mis queridos hermanos, por una razón muy sencilla. El enemigo de las almas, que Jehová los reprenda, mediante sus agentes espirituales y humanos, le había cambiado el contexto a la revelación escrita. Y generalmente los profesos creyentes y sus dirigentes no pasaban de la profundidad de la tinta sobre el papel, lo que es total superficialidad. Por lo tanto, fue necesario que el Mesías, cuando viniera, explicara todas las cosas. Pero, ¿saben lo que realmente es triste? Que aún después de que Él viniera y diera su explicación, muchos todavía no quieran o logran comprender. Ya habían sido envenenados por las posturas infernales. Cuando Cristo comenzó su ministerio terrenal, los agentes satánicos comenzaron a acusarlo y a sacar de contexto sus santas palabras. En Mateo capítulo 5, versículo 17, Cristo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
y en plena obediencia y cumpliendo las palabras de los profetas, comenzó a desenredar lo que el enemigo había confundido. Ahora, recuerden, el que se había humanado era Miguel, quien como Dios. Ese detalle, aunque es conocido por muchos, a veces parece que no lo están registrando en su banco de data. El Hijo de Dios es igual a Dios y por lo tanto Dios es tal como el Hijo lo reveló, no distinto. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque al Cristo comenzar su obra esclarecedora, muchos comenzaron a pensar que Cristo les estaba cambiando los muñequitos. Y algunos se llevaron esa idea porque aunque había manifestado que no había venido a cambiar o abrogar, al decir oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo, algunos no vieron lo que realmente estaba haciendo Cristo o qué realmente había sucedido para que Él lo hiciera. Algunos malinterpretaron y pensaron que estaba cambiando las cosas. ¿Por qué? Porque lo que recibieron los antiguos, lo recibieron de Moisés y Él, de Cristo en representación de Dios. Por lo tanto, muchos piensan que Dios dijo una cosa y Cristo dijo otra. Muchos piensan que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el del Nuevo era bueno. Muchos todavía no comprenden qué pasó en este respecto. Y aún hoy, muchos no comprenden lo que realmente Cristo hizo cuando presentó este sermón aclaratorio. Nuestro amante Padre es igual a Cristo. El Padre mismo nos ama. Alabado sea su santo y bendito nombre. Él no obra de una manera y Cristo de otra. Ellos nunca se contradicen. Jesús estaba haciendo referencia a lo que hoy se conoce como la ley del talión. Un principio que actualmente y especialmente para aquel entonces se veía con un matiz infernal, desprovisto de amor. Y eso es así cuando lo ves fuera del foco en que Dios lo dio. De aquí es donde muchos profesos cristianos sacan la macabra idea de que el amor de Dios lucha contra su justicia. Esto era una manera gráfica de presentar la regla dorada que Cristo enseñó. En Mateo capítulo 7, versículo 12, Cristo dijo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Comentando al respecto, la sierva del Señor nos dice: Cristo es nuestro ejemplo. Él anduvo haciendo bienes, vivió para beneficiar a otros. El amor embelleció y ennobleció todas sus acciones. Y hago una pausa, mis queridos hermanos. Noten la hermosa verdad que nos comparte a continuación. Continúa la cita. No se nos ordena que nos hagamos a nosotros mismos lo que desearíamos que otros hiciesen con nosotros. Debemos hacer a otros lo que quisiéramos que ellos nos hiciesen en iguales circunstancias. Esa cita la encuentran en Joya de los Testimonios, tomo 1, la página 208, el párrafo 3. El pueblo que conociera realmente a su Dios estaría obrando como el Padre y el Hijo, beneficiando al prójimo, mostrando un amor desinteresado por todos los demás. La ley de ojo por ojo y diente por diente no era para tener un pueblo de tuertos y mellados, sino para que aprendieran a respetarse mutuamente y amarse. Era para que supieran que serían juzgados por la misma vara con que ellos midieran. Si se dejaban envolver por el enemigo y comenzaban a obrar como él obra,
que ha sido homicida desde el principio, no quedarían impunes sus delitos y pecados hechos contra sus hermanos, pues de una sola sangre pobló Dios este planeta. Cuando Cristo dijo en Mateo capítulo 5 versículos 21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cumplió las palabras del profeta Isaías, magnificó y engrandeció la santa ley de Dios. Nos presentó la verdadera dimensión en que la ley fue dada a los antiguos, no la versión opacada del enemigo de las almas y la dureza del corazón humano. Cristo no estaba contradiciendo al Padre. Cristo estaba poniendo las cosas en sus justas perspectivas. Cristo estaba quitando el concepto falto de amor impuesto por los agentes del enemigo sobre el escrito está. Mostraba lo profundo y lo abarcante del carácter de su Padre. En la santa ley de Dios había una revelación maravillosa del carácter del Padre. Por lo tanto, siempre ha sido un blanco de Satanás para sacarla de contexto y para que el hombre no pueda ver una clara revelación del carácter perfecto de nuestro Dios y nuestro Padre. Cristo había dicho, oísteis que fue dicho a los antiguos. Ciertamente su pueblo había recibido la santa ley de Dios, pero como inscrita en tablas de piedra, fría y como un objeto inanimado, sin el amor que es la naturaleza de Dios y desprovista del afecto fraternal de la familia del cielo. Cristo quería que su profeso pueblo pudiera ver más allá de la letra de la ley, que pudiera discernir la anchura y profundidad de esa ley de amor que da vida al que la obedece y que pone al adorador en sintonía con el carácter del Padre y del Hijo. La sierva del Señor, comentando acerca del propósito de Cristo, dice: Cristo magnificó la ley mostrando el significado admirable que tenía cada parte de ella. Enseñó que debe ser obedecida no solo con las acciones que los hombres ven, sino también con los pensamientos que solo Dios conoce. Esa cita la pueden encontrar en Cristo nuestro Salvador, página 60, párrafo 8. Llegaba al punto que discernía las motivaciones y las intenciones del alma. A la vista del hombre pecador y rebelde, le mostraba la necesidad de un Salvador. Al mirar la ley separada de Cristo, el pecador siente su peso aplastante, que lo lleva al límite de eliminarlo de la existencia. Pero al comprender la ley en conexión con Cristo, recibiéndole a Él por fe como su sustituto y seguridad, el hombre se ve a sí mismo como un prisionero de esperanza, anhelando así participar de la naturaleza divina para ponerse en armonía con la ley de Dios y el carácter de Cristo. Así puede compartir a otros el amor del cielo. Ahora, Cristo dijo en Mateo capítulo 5 versículos 27 y 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En el séptimo mandamiento, la fidelidad del Padre y del Hijo se destaca a lo máximo. Cuando el pueblo adulteraba espiritualmente con dioses ajenos, la fidelidad de Dios se presentaba en contraste
con la debilidad de ellos. Cuando Cristo magnificó la ley, no solo prohibió las acciones impuras, sino también los pensamientos y los deseos sensuales y toda práctica que tienda a excitarlos. Exigió pureza no solamente de la vida exterior, sino también en las intenciones secretas y en las emociones del corazón. Engrandeció la ley a lo sumo. Al Cristo enseñar cuán abarcante es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como lo es cometer el acto ilícito mismo. No había diferencia entre el pensarlo y el ejecutarlo, pues del corazón del hombre emanan todas las transgresiones. Nuevamente se señala la necesidad extrema de un Salvador, cuyo amor no busca lo suyo, sino el bien para los demás. Entonces Cristo pronunció las palabras registradas en Mateo capítulo 5 versículos 38 al 39, donde dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Aquí Cristo empieza a mostrar algo que para el hombre en su estado pecaminoso actual no le hace sentido y corre en contra de su naturaleza. Y esto se debe a que no tiene el carácter del Padre y del Hijo en sí mismo. Su amor contaminado y deficiente es opuesto al amor desinteresado del Padre y de Cristo. Lo que el hombre llama amor es interesado, erótico, pecaminoso, sucio y depravado. Solo busca obtener algo a cambio, recibir una recompensa, y en su centro se encuentra el yo, el ídolo principal del idólatra. Imagínense cuando se topa con uno que hasta él considera malo. Piensa que es justo ante los ojos de Dios vengarse. Pero esa no es la enseñanza de nuestro Padre. Mediante el sabio Salomón, la lección del cielo que había sido presentada era la que encontramos en Proverbios capítulo 20 versículos 22, donde se nos dice: no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Y un poco más adelante nos dice en Proverbios 24, versículo 29, no digas como me hizo, así le haré, le pagaré según su obra. Noten, Dios no se está contradiciendo. Lo que pasa es que no comprendieron sus palabras desde el principio. No comprendieron bien su carácter de amor. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, Dios había estipulado claramente en su carácter de soberano y juez del universo lo siguiente: mía es la venganza y la paga. A su tiempo su pie vacilará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. No había necesidad de venganza. Su mala elección los llevaría pronto a su eterno final. Pero los que estaban de parte de Dios, solo les era menester esperar, confiar en Dios y siempre reflejar su carácter de amor. Quizás esto sería suficiente para hacer meditar al malhechor de su conducta inapropiada. Tal vez lo impulse a recobrar su razón y ver cuán lejos se había desviado de Dios. Pero a nosotros nos corresponde representar el carácter de amor de nuestro Dios y de su amado Hijo, dejando todo en sus manos. Entonces Cristo pronunció unas palabras que muchos no pudieron comprender y quedaron locos y sin ideas. En Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45, Cristo dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid
a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aún los que dicen que Dios mata, todavía no han comprendido bien el significado y la amplitud de estas preciosas palabras. Y sin alcanzar este crecimiento no verán a Dios, porque aún no le conocen. Ciertamente Cristo nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, como bien dice Juan. Pero de nada nos sirve si no desarrollamos su santo carácter en nosotros al punto que no se vea ya yo, sino que Cristo vive en mí, como dice Pablo. Cuando lleguemos al punto de amar hasta nuestros enemigos, entonces seremos hijos de nuestro Padre Celestial, quien hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Cuando Cristo resumió la ley, a la pregunta de un fariseo intérprete de la ley, Cristo citó a Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, donde dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y luego dijo en Mateo capítulo 22, versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Y continuó diciendo en Mateo capítulo 22, versículo 39, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esta manera Cristo magnificó la ley, que es una transcripción del carácter del Padre. Magnificar y engrandecer quieren decir hacer más grande en todo sentido. Cuando Cristo dijo que el segundo era semejante, citó a Levíticos capítulo 19, versículo 18, que claramente nos dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Mis queridos hermanos, no hay contradicción. El Hijo es igual al Padre y el Padre es igual al Hijo. Dios no mata, como lo presenta su ley, y como Cristo lo magnificó y engrandeció, viviéndola a plenitud hasta el mismo fin. La sierva del Señor nos dice: Dios tiene una norma de justicia por la cual mide el carácter. Esta norma es su santa ley, que se nos ha dado como una regla de vida. Hemos sido llamados a cumplir con sus requerimientos, y cuando hacemos esto, honramos tanto a Dios como a Jesucristo, porque Dios dio la ley, y Cristo murió para magnificarla y engrandecerla. Él declara: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan capítulo 15, versículo 10. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Esa cita la pueden encontrar en Señales de los Tiempos, 24 de septiembre del 1896, y en Reflejemos a Jesús, la página 47, el párrafo 2. Recuerda una regla sencilla para que no te confundan los agentes de Satanás. No se puede magnificar y engrandecer la santa ley de Dios, que es una copia de su carácter, quebrantándola. Dios no mata, y por eso Cristo nunca mató a nadie. Cristo la magnificó y engrandeció hasta lo sumo. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga.
Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, Primera de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.